en lo que es la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 7, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. Gloria a Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar a Dios y vamos a incluir esta petición por la hermana Teodora Narváez. Tiene problemas de diabetes, presión y ha perdido la vista, para que Dios se glorifique en ella y le dé la sanidad que tanto ansía. Oramos a Dios y le decimos: bendito Señor y Padre que estás en los cielos, en tu gracia, Señor, en tu amor estamos depositados. En ti siempre tenemos victoria, porque tú obras, Señor, en cada vida, en cada corazón y en cada mente. En tu gracia, Señor, nos has dado salvación y vida eterna. Y en tu gracia, Señor, estamos cubiertos de todo mal. Ahora, Señor, glorifícate en la vida de nuestra hermana Teodora Narváez. Sé tú, Señor, obrando en su vida, sanándola, Señor, de esa diabetes, sanándola, Señor, de esa presión, sanándola, Señor, de esa vista. Rogándote, Dios, que te glorifiques en ella, que derrames bendición abundante en su vida. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra. Que tu santo nombre, Señor, sea exaltado en cada uno de nosotros. Y sea tu gracia, Señor, derramándose cada día y añadiendo cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora no vamos a hablar del matrimonio, no se preocupen. Vamos a dejar todavía hay como alrededor de unos 15 estudios del matrimonio. Pero hoy no vamos a hablar del matrimonio, aunque tocamos un par de versículos que hablan al respecto. No sea que así como los niños que cuando nos dan mucho palo nos volvemos más rudos. Por eso es que usted mira que el pastor es un poco sencillito. En esta hora
Pablo retoma una vez más la ley, a tal grado de que este tema de la ley hace ver al creyente esa posición de tomar un nuevo estilo de vida. Los que viven por la ley, dice la Biblia, que por la ley serán juzgados. La ley mata, Cristo vivifica. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y aquellos que vivían en el estilo de vida de la ley, bajo ese régimen duro de la ley, hacían una cantidad de cosas que, si bien en realidad Dios la había dejado establecida, era para darle una guianza al pueblo de Israel y era para darle también una dirección a ese pueblo de Israel. Los judíos añoraban la ley, la defendían la ley, lamentablemente no la obedecían. Igual sucede con la cristiandad ahora. Vivimos en el periodo de la gracia, un nuevo periodo de vida, un nuevo estilo de vida, en el cual el Señor derramó su misericordia y se hizo pecador para que cada uno de nosotros pudiese optar a ese nuevo estilo de vida. Y aquello que la ley acusaba y aquello que la ley aprisionaba, a través de la gracia vemos que hay muchas cosas que son extremadamente diferentes. Es por ello que en esta preciosa noche queremos ver algo con respecto a un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Dice el verso 4 que somos de otro, del que resucitó de los muertos. Implica el hecho de que aquellos que se ubicaban bajo la ley tenían dificultades a tal grado de que los volvía impositivos. Si ustedes recuerdan cuando Cristo vino hace 2000 años y traía esas palabras de vida eterna que el Señor traía, y que aquellos que la escuchaban y las tomaban tenían un cambio rotundo en ellos. Por eso cuando le preguntaron a aquel ciego y le dijeron: así es que este pecador fue el que te dio la vista. Y el ciego le dijo: si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. O sea, que el Señor venía con un estilo de vida, trayéndole a la humanidad una libertad que antes no existía. Todos vivían sujetos a la ley y era un yugo rígido. Y por ello Pablo pone el ejemplo de la ley del matrimonio, especialmente el de las viudas. Pablo dice que la viuda, mientras está sujeta a la ley, o sea, mientras el marido vive, está sujeta a la ley. Pero cuando el marido muere, ya no tiene ninguna sujeción. Y era extrañable por cuanto para los judíos que añoraban la ley, que les hablaran de la gracia, los volvía trastornados. Y ellos consideraban que era una blasfemia el que se hablara de la gracia y que se hablara de justificación por la fe y no que se hablara justificación por obras de la ley. Porque ellos consideraban que había que sujetarse exactamente como la ley lo prescribía.
aunque ellos, repito, no la obedecieran. Cuando Pablo hace referencia del matrimonio, hace ver que mientras la mujer vive y el hombre vive, los dos casados son una sola persona, son uno. Pero cuando uno viene y le falla al otro cónyuge, automáticamente se convierte en adúltero, porque están viviendo bajo una ley del matrimonio. Pero es diferente cuando uno de los dos fallece. Entonces, cuando uno de los dos fallece, el otro automáticamente queda libre. La ley establecía, no recuerdo, la semana pasada lo hablábamos, de que la esposa, cuando enviudaba, entonces venía y tenía que casarse con el pariente más cercano. Si habían más hermanos, tenía que casarse con el hermano que seguía, y si este se moría también, se esperaba con el otro, y así sucesivamente. No podía o no tenía la libertad de casarse con aquel que ella amara o con aquel que ella le impactara en su corazón. En la ley no existía una base del amor, por cuanto, repito, desde que ya estaban recién nacidos, ya se estaban dando en matrimonio. O sea, los padres hacían contratos y cedían a la hija, al hijo, desde pequeñuelos, para que cuando llegasen a grande, esos votos que se habían adquirido por los padres, ya grandes se llevaban a cabo y se cumplían. Cuando entramos a la gracia, hay una base fundamental en la gracia: es el amor. O sea, ya hoy una persona no se va a casar por contrato, que le digan a un hermano desde chiquito, ¿verdad? Desde que nació, este lo vamos a postular y se va a cantar con la Juana Pérez allá al otro extremo, que acaba de nacer, y se va a esperar 15, 20 años, y a los 20 años va a venir y van a cumplir el voto. No, es más, ya lo estudiamos, ¿verdad? Hoy los jóvenes a los 12 años ya están desesperados por irse de luna y miel, porque quieren experimentar acciones, quieren experimentar la vida. Y aunque ellos se confunden en la base del amor, porque sienten impactos en el corazón que les confunde, y se dejan ir y se entregan, y al final es un fracaso. Pero ellos han experimentado su propia decisión. Ya no digamos cuando una pareja se enamora y toma la decisión de contraer nupcias conforme Dios lo ha establecido, y el amor fluye y el amor se multiplica. Esa pareja va a ser de bendición y de años de vida, hasta que uno de los dos fallezca o el Señor venga y se los lleve. Igual es la ley. Aquellos que estaban bajo el régimen de la ley tenían que vivir sujetos a ella, y Dios guarde si se desviaban un poquito. Todos los judíos tenían una psicosis, les gustaba andar cargados de piedras, porque alguien cometía un error y la dosis era acabárselo a pedradas. Eso es morir lapidado. Ya no digamos las adúlteras o los adúlteros, eran asesinados a pedradas en la plaza, y todo el pueblo apuntaba a tirar piedras para castigar al culpable del adulterio. ¿Se acuerdan cuando encontraron a aquella mujer en el acto mismo del adulterio? Dice la Biblia que los fariseos la llevaron a la presencia del maestro y le decían al maestro: la ley dice que así debe de ser. El maestro en ningún momento les dijo: no, ustedes están equivocados. No, no les dijo eso, porque estaban en lo cierto. La ley así establecía. Y Jesús
Jesucristo no vino a violar la ley, así dice la palabra, vino a que la ley fuese cumplida. Entonces ahí parece como que hay una contradicción. No, no existe contradicción. Porque lo que Dios establece, lo establece mucho más amplio de lo que la ley estaba dejando. Cuando Dios, o cuando Cristo, mejor dicho, enfrentó a todo el pueblo de Israel que estaba con la mujer adúltera, les dijo: ustedes tienen razón. Así es que ya vienen con la piedra en la mano. El que esté exento de culpa, lance la primera piedra. El problema es que en ese desafío que el Señor hace a los que venían queriendo que la ley se cumpliera, les hace un reversible hacia ellos, como nos hace siempre a nosotros un reversible la palabra de Dios, cuando nosotros andamos murmurando en contra de los demás y andamos señalando a los demás y andamos preocupados porque los demás vuelvan al redil, y nosotros andamos buscando otros caminos que no debemos de buscar. Cuando ellos se vieron desafiados, se vieron confrontados, entonces notaron que ninguno estaba apto para lanzar la primera piedra. Yo les pregunto a ustedes, ¿y alguno de ustedes está apto para lanzar la primera piedra? Levanten la mano para que podamos aplaudirle su devoción. Ninguno de nosotros tampoco está apto para levantar o para tirar la primera piedra. Por cuanto cuando el Señor confronta lo que a nosotros nos parece correcto, la palabra de Dios nos está señalando intermitente que estamos equivocados y que debemos de mejorar nuestro estilo de vida delante de Dios. Es por ello que cuando la gracia llegó a nuestras vidas tomaron un giro diferente, porque ya no la vivimos como la vivíamos antes, en un estado de pecaminosidad, en un estado de pecado, en un estado de miseria, sino que hoy vivimos bajo una cobertura de Dios, bajo un respaldo de Dios, una cobertura del Espíritu Santo, que es el que nos va guiando y nos va dando dirección, porque fuimos lavados en la sangre del Cordero. Y que todo aquel que ha abierto su corazón delante de Cristo ha tenido la más grande victoria de su vida. Gloria a Dios. ¿No puede darle un fuerte gloria a Dios al Señor por eso? Gloria a Dios. Porque si está derrotado puede pasar aquí al frente, que el Señor le va a dar la más grande victoria de su vida. Porque aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, estamos exentos del pecado, exentos de la ley. Ya la ley fue abrogada en nosotros. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida bajo la gracia que cubre nuestras vidas, que nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que hoy vivimos para alabar y glorificar a nuestro Rey. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La ley era adorada por los judíos y la defendían y la consideraban como blasfemia. Pero ahora Pablo habla de la ley o de la abrogación de la ley por la gracia. Y esta es una nueva proclama que no era aceptable aún por los judíos cristianos. Vea esto. Ni aún por los judíos cristianos o los cristianos judíos. Por eso es que nosotros los gentiles querernos mezclar con los judaizantes, no sé si es que ya los tornillos se nos aflojaron, o es que no hemos entendido todavía quién es Cristo para nosotros. Pero se acuerdan cuando comenzábamos a estudiar el libro de los Corintios y los Romanos, que hablábamos que cuando Pablo empezó a hablar acerca de la justificación a través de la fe, los primeros que saltaron diametro fueron los judíos, porque no lo aceptaban y era una disputa
que existía entre los judíos y los gentiles. Y Pablo tiene que aclararles precisamente eso, de que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios gratuito para nosotros. Y que nada tienen que ver las obras con relación a la salvación. Ahora Santiago hace ver el hecho de que aquel que ha sido salvo por fe y tiene fe en que el Señor ya lo perdonó, tampoco puede pasar inerte sin hacer nada. Es por eso que acá en la palabra se habla de que aquellos que hemos sido rescatados con base en la gracia, debemos de hacer obra para Dios. Amén, iglesia. Amén. Y pregunto, ¿han hecho obra para Dios ustedes este día? Se acabaron los amenes, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra tres detalles bien importantes, y uno de ellos es el régimen de la ley. El otro es la nueva vida en la cual en Cristo Jesús la estamos viviendo, y al final vivir por el Espíritu, que es el verdadero vivir de la iglesia del Señor. El verso 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Acá nos habla primero acerca de la cobertura de la ley. Ese régimen que fue duro, pero que fue necesario que se diera para que la humanidad o los judíos en aquel momento, porque para ellos era la ley, entendieran la posición que tenían que estar viviendo y la posición futura, que desde el inicio de la Biblia se habla de la venida de Cristo en gloria. Y que aún nosotros que somos creyentes y que hemos recibido la bendición de Dios de ser salvos por fe, muchos todavía dudan de la venida de Cristo. Pero oiga esta gran noticia: Cristo viene pronto. Y en cualquier momento levantará su iglesia. Y hay de aquellos que no le hayan entregado su vida a Cristo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, cuando hablamos de la cobertura de la ley fue dada a Israel de tal manera de que le guiara, le normara y le diera una dirección a sus vidas. Toda actitud, toda acción del pueblo de Israel era normada por la ley, a tal grado que cualquier desaire de la ley, la persona era muerta, él y toda su familia. Mire hasta dónde se llevaba la contaminación. Alguien pecaba, como aquel Acán, no sé si hay algún Acán por acá, que había sustraído algo que no era de él, y que Dios había dicho que no se sustrajese nada de ahí. Pero él trajo unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos y los escondiditos los fue a enterrar en su tienda. Uno cometió el error y murió él, murió su esposa, murieron sus hijos, murieron los animales, le pegaron fuego a todo, porque había que quitar el pecado, la contaminación de en medio de Israel. ¿Qué sucedería si hoy tuviese que aplicarse la ley a cualquiera de nosotros? Yo creo que San Carlos ya no existiría. Porque todos de una manera u de otra estamos contaminados. Y entonces tenemos que vivir bajo esa cobertura de Cristo, que Él está intercediendo por nosotros.
Y oiga esto, eso no es una libertad para que usted viva en pecado. Porque usted debe de vivir cambiando su vida a diario, a tal grado que día a día usted sea mejor delante del Señor. Eso se llama vivir en santidad, vivir bajo la cobertura de Dios, vivir siempre luchando por ser perfecto para la honra y gloria de nuestro Rey. Y que a la iglesia, quiera si o no, le está costando, porque no quiere dejar esa vieja naturaleza, no quiere dejar esa vieja vida pasada en la cual había placeres que le alegraban, placeres que le llenaban de alegría y de gozo, aunque fuera momentáneo, y que todavía le siguen gustando. Cuando una persona ha retomado una nueva vida, ha retomado la gracia del Señor y se ha dejado la ley a un lado, ya no puede vivir en pecado. Ya no podemos volver al pasado y a aquel concepto de que pobrecito yo, es que como la carne es débil, dicen algunos. No, lo débil es lo sinvergüenza que es. Porque todos debemos de luchar, no estamos solos, y el Señor demuestra que no estamos solos. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él nos da la cobertura, nos da la fortaleza, nos da el respaldo. Por eso es que nosotros ya no debemos de vivir en contaminación. Y debemos de vivir cada día luchando por vencer cada pecado que nosotros vamos encontrando en cada uno de nosotros. Cuando estos venían y cometían errores, repito, ellos eran lapidados. Y Pablo, para establecer una diferencia de la ley con la gracia, saca precisamente los artículos o los versículos que hablan de la viuda y de la ley del matrimonio. Y dice que dos personas sujetas, casadas, tienen que vivir el uno para el otro, por cuanto los dos ya son uno, no dos. Pero mientras están vivos, están sujetos bajo la ley. Uno muere y el otro automáticamente queda libre y puede casarse con quien quiera. También es el hecho de que en la ley, mientras la persona vive, está sujeta a la ley. Pero cuando la persona muere, ya la ley no puede hacer nada en su vida. Porque ¿qué va a actuar la ley sobre un cadáver? ¿Qué va a hacer la ley sobre algo que está muerto? Ya no puede hacer nada. En la gracia, las cosas son diferentes. Cuando nosotros vemos el verso 4 y el verso 5, dice la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí es algo bien importante, porque dice la palabra, habéis muerto mediante la ley del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Esto es el nuevo estilo de vida o la nueva vida, que hace de que los creyentes han muerto mediante la ley, han muerto al pecado y han sido lavados en la sangre del Cordero. Los que vivían bajo la ley refiere al pecado. Los que vivíamos bajo el pecado estaba enseñoreado de nosotros. Los que vivíamos bajo la influencia pecaminosa de Satanás, Satanás nos tenía esclavizados y nosotros no teníamos otra mirada más que para hacer pecado. Pero cuando la gracia, cuando el Señor decidió hacer efectivo el pacto, la promesa que Dios había establecido, que mediante un hombre la humanidad entera fuese liberada por la sangre del Cordero, clavar los pecados en la cruz
y hacer de nosotros personas victoriosas que hacen de un lado el pecado, que nos hacen morir al pecado para que nosotros hoy vivamos bajo la cobertura de la gracia y seamos victoriosos en la sangre del Cordero, en el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Eso es maravilloso, que la Biblia establece que cada uno de nosotros estaba destituido de la gloria de Dios. Estábamos muertos. Estábamos condenados, estábamos destinados al fuego eterno de una vez y para siempre. Pero el Cristo glorioso hace efectivo ese decreto y nos hace morir al pecado. Desde el momento en que nosotros, en una forma genuina, humillada, pasamos al frente y confesamos nuestros pecados delante de Dios, y decidimos aceptar la cabeza de Cristo sobre nuestras vidas y ser esclavos de Cristo, automáticamente morimos al pecado. Ya nuestras vidas no deben ni siquiera pensar en pecado. Ya nosotros no podemos andar detrás del pecado. Ya nosotros no debemos de fabricar pecado. Al contrario, viviendo bajo la gracia, debemos de andar gozosos, siempre hacia adelante, siguiendo el punto blanco que es Cristo, viviendo bajo la cobertura de Cristo. Esa es la nueva vida en nosotros. Que ya hoy una luz nos guía, la gracia nos guía, la gracia nos lleva hacia un mundo diferente. Muchos dicen, no, lo que pasa es que los cristianos se las pican de puritanos. Pues yo no sé si seremos puritanos. Lo único que sé es que aquel que está sentado a la diestra de Dios pagó el precio por mi vida y ha hecho mi vida diferente. Eso es lo único que yo sé. Que el Cristo de la gloria tomó todos mis pecados y los clavó en la cruz del Calvario para darme a mí una victoria que no merecía. Yo no sé cómo usted ve a Cristo, pero yo veo en Cristo la victoria. Yo veo en Cristo la victoria. Yo veo en Cristo el regalo maravilloso de la salvación y del perdón por los pecados. Yo veo en Cristo una salvación genuina y no tuve nada que hacer por ella. Si yo hubiese seguido bajo el régimen de la ley, pedrada tras pedrada estaría cayendo sobre mis lomos. Pero en Cristo, Él prefirió sufrir. Él prefirió sufrir en carne propia de una vez y para siempre, para que en el nuevo estilo de vida que hoy nosotros vivimos, en donde no hay nadie que nos esté señalando, en donde no hay nadie que nos esté acusando, el único que acusa es Satanás, pero él ya está vencido, él ya está condenado y él ya está destinado al infierno eterno. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Yo no sé de dónde ha sacado la iglesia el que hoy tiene que andar estirando los dedos. Si nadie tiene autoridad para andar señalando a los demás y nadie tiene autoridad para andar juzgando a los demás. El único que juzga se llama Cristo y Él no lo está haciendo. Él está todavía derramando misericordia, derramando de su gracia para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Yo no sé si usted quiere vivir en el nuevo estilo de vida o quiere retomar la vida de la ley. Pero en lo que a mí respecta, me siento feliz a la par del Rey. Me siento feliz, me siento gozoso de que ese Cristo glorioso haya bajado su mirada ante mí. Una persona que no tenía voz ni voto, pero el Señor le da un nombre y le da una cobertura y le da una adopción como hijo de Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sacarte del lodo cenagoso en que te encontrabas, sacarte de esa condición de pecado en la que te encontrabas y darte una victoria que no merecías, pero en la sangre del Cordero tú tienes libertad, tú tienes victoria, tú tienes perdón, tú tienes un boleto hacia la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Qué lindo es vivir en Cristo. ¿Verdad que esa alabanza como que dice, qué lindo es mi Cristo?
Cuán grande es su amor. ¿Podrá alguien medir el amor de Dios en nuestra vida? ¿Podrá alguien medir esa misericordia de Dios para nosotros? No, nadie. Porque nosotros siempre tenemos límite en nuestra percepción. Pero Cristo derramó misericordia para que tú fueses libre por su preciosa sangre y que fueses muerto al pecado y que hoy vivas bajo una cobertura que solo el Rey te da. Amén, iglesia. Dice allá el verso 6, para ir finalizando. Aún el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Esto nos da la posición de vivir, como decíamos en la doctrina que estudiábamos del Espíritu Santo, no sé si se acuerdan, viviendo en la dispensación correcta del Espíritu. ¿Se acuerdan que así lo habíamos titulado? A mí no se me olvida por cuanto la he predicado un montón de veces y la he estudiado otro montón de veces y me la han enseñado otro montón de veces. Y en la realidad, usted se va a dar cuenta de que cada paso que usted da y cada paso que usted da hacia esa nueva vida, quien le guía no es la ley, quien le guía no son preceptos del pasado, quien le guía no es Satanás, porque el Señor lo reprenda, sino que quien le guía a usted es el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, dijo, necesario es que yo me vaya, porque si no, el otro Consolador no vendría. Pero yo me voy y va a venir el otro Consolador sobre vosotros, dijo el Señor, el que hablará de mí, de justicia, de juicio, y sobre todo estará con la iglesia todos los días hasta que Cristo venga. Vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo hace que la emancipación de la ley, es a través de la muerte, quede obsoleta a un lado, porque la gracia sobrepasa los límites y es allí donde no alcanzamos a concebir cómo es que una persona que ha sido mala durante toda su vida, que ha sido pecaminosa, que ha sido, ¿qué le diría? Todo lo que encierre pecado, pues para que me lo entienda mejor. Y a un paso de la muerte, el Señor viene, le tiende la mano para que se agarre de él. No es concebible en la mente del ser humano. Y era lo que no era concebible cuando aquellos 12 ladrones estaban en la cruz del Calvario con Cristo. Porque mientras uno lo injuriaba y se burlaba de él y estaba ya condenado y aún así se burlaba de él, el otro estaba sintiendo un poco de misericordia de parte del Señor, porque eso es lo único que nos hace ver a nosotros un poquito más allá de nuestras narices. Y aquel otro ladrón que estaba a la par de Cristo le decía y le reconvenía al otro, por lo menos nosotros tenemos cuentas que pagar, pero ¿qué daño ha hecho a la humanidad? Al contrario, por su justicia está en este lugar. Y entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Gloria a Dios. Ese no se bautizó,
Ese no hizo obras, ese no anduvo predicando, ese mucho menos vino a trabajar al templo de la restauración cristiana, mucho menos, nada. Pero el Señor tendió su mano de misericordia y lo salvó. Así como te ha salvado a ti, que no merecías que te tendiera la mano. Así como te ha dado la victoria a ti, que no merecías ni que te volteara ni a ver. El Señor derramó de su gracia, de su misericordia, y te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Te ha dado la vida y te ha puesto en un lugar celestial. Ha ido a preparar moradas para ti. Necesario es que yo me vaya, dijo el Señor, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros nos sentimos gozosos y gloria a Dios por ello. Porque el Espíritu Santo no nos ha dejado solos. Al contrario, mientras nosotros vivimos en la carne, vivimos en pecado, vivimos en derrotas. Pero cuando el Señor nos encontró, nos dio una nueva vida. Y una vida en abundancia. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y a quien nos debemos hoy, cada vez que nosotros le hablamos, cada vez que nosotros nos expresamos delante de Él, Él siempre está dispuesto a derramar bendición y a derramarla en abundancia. Amén, gloria a Dios. Hemos nacido a una nueva vida. Vivamos en esa nueva vida. Botemos todas aquellas cosas viejas que han dañado nuestro corazón. Y dejemos que sea el Señor el que se glorifique en cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie. Y oramos a Dios para que Dios derrame de su bendición y de su misericordia. Sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, y que el Señor en su infinita misericordia nos tendió la mano para que nosotros nos agarrásemos de Él. Nadie es digno del regalo recibido, pero el Señor nos hizo efectivo por el amor que siempre ha sentido por cada uno de nosotros. Así que lo menos que nosotros podemos hacer es agradecerle por esa misericordia derramada y por ese amor con que Él nos ha cubierto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por sacarnos de ese canal de muerte en el que estábamos y por incrustarnos, Señor, en esta nueva vida, bajo tu cobertura, bajo tu gracia. Gracias, Señor, por llenarnos con tu presencia. Gracias, Señor, porque en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, nos diste la más grande victoria. Te ruego, Señor, que toques los corazones, que derrames misericordia, que obres en cada vida, que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.